¿qué más? ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Carlos Feijó y esto es Pasa la Bola Podcast. Hoy les vamos a hablar de la Liga Española con este cambio de liderazgos en la tabla debido a la derrota del Real Madrid contra el Betis 2-1 en el Benito Villamarín. Luego también la victoria del Barcelona 4-0 contra la Real Sociedad y la victoria del Atlético de Madrid por 1-0 contra un muy duro Athletic Club Bilbao. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, un resultado que particularmente a mí no me sorprende. Esa victoria del Betis en casa contra el Real Madrid. Un Betis que, sí, no tiene el poderío del Real Madrid, pero es un equipo que es complicado, que siempre complica en casa, que tiene ya un proyecto ya más o menos largo con Manuel Pellegrini. Ya va prácticamente para 5 años en el cargo y ha logrado hacer algo interesante ahí. Un Betis que también siempre ha sido de un tiempo para acá, no solamente con el proceso de Pellegrini, un equipo competitivo, un equipo que a veces se mete en Europa, a veces no se mete en Europa, y un triunfo que le dio un respiro importante porque le permite estar sexto en la tabla a 6 puntos el Villarreal, pero está en puestos de Europa. Así es, el Real Betis que es sexto con 38 puntos, a 6 puntos del Villarreal que tiene 44, Athletic Sí, Club Bilbao, de quien hablaremos hoy también, tiene 48 en el cuarto lugar, relativamente cómodo. Real Madrid pasa al tercer lugar con 54 puntos, sí. Atlético de Madrid con esta victoria tiene 56 y Barcelona pasa a tener 57. Un Betis que alinea con Adrián en el arco, un viejo conocido, portero suplente de Liverpool. Sí, Sabalí de lateral derecho, Marc Bartra, ex Barcelona, con Diego Llorente en la línea de centrales, un ya veterano Diego Llorente, también ex de sí, que la... pasó por la Roma, pasó por el Leeds United, Sí, entre otros. una carrera ya dilatada. Ricardo Rodríguez, el chileno-suizo, por, Suizo-chileno, sí, realmente. por esa banda izquierda, de lateral Sí, izquierdo. Este chileno de una gran pegada, de un gran golpeo de balón, muy fuerte en la mucho defensa despliegue físico pese a no ser un tipo tan rápido. y que ya tiene una edad también. Que tiene ya que 32 años ya. Luego Altimira junto con Johnny en el medio del campo, un Johnny que es brasilero-americano, Sí, criado futbolísticamente en Brasil, pero también un nacional de Estados Unidos, muy buen jugador, gran partido, hizo el gol sí. del empate para el Betis, muy buen mediocentro. Luego Anthony, que es el jugador de del Manchester United, el brasilero zurdo por El de las derecha. piruletas. El del regate que vemos por lo general en Instagram, muy llamativo. Este Sí. jugador tenía una sanción, una tarjeta roja que fue absuelta por el comité, por el TAT, que es la institución donde se apelan las decisiones arbitrales, se le exime de esta tarjeta roja, por eso fue que pudo jugar. Por izquierda, Jesús Rodríguez, que hizo un gran partido, de 10 Isco, juegan con 4-2-3-1 los del Betis. Muy buen partido de Isco, que llevó los tiempos del partido, se le ve mucho mejor físicamente. Sí, un hijo que pareciera estar viviendo una especie de segunda juventud. Así es. Y de 9 el Cucho Hernández, que luego fue sustituido por el Chimi Ávila. Sí. Luego un Real Madrid que tenía algunas bajas en el medio del campo, la lesión de Ceballos va a ser bastante influyente en lo que va a ser el juego del Madrid, como lo era él también. En línea con Courtois, con Lucas Vázquez de lateral derecho, Rudiger con Álava. Esta es otra cosa llamativa porque tampoco viene con mucho ritmo y no tuvo su mejor partido. Sí, Tenía algunas lagunas en cuanto a posicionamiento durante pero el partido. necesita jugar, necesita minutos. Necesita minutos y bueno, también el Betis supo aprovechar un poco Sí, esto. Jugó Ferland Mendy, que dio una buena asistencia para el gol de Brahim, armado por Mbappé, que se fue el 1 sí, sí. a 0. Un Real Madrid que inicia un poco mejor el partido que el Betis los primeros 20 minutos, pero que luego pierde esa intensidad y el Betis toma el dominio del partido, Sí. sobre todo mediante Isco. En el medio del campo juega Tchouaméni con Modric en ese doble pivote. Un partido bueno de Modric que no logra relucir tanto porque el equipo no acompañó bien. Tchouaméni también hizo un buen partido en el medio del campo, luego fue retrasado a la línea de centrales, fue sustituido a Álava, que no estaba teniendo su mejor noche, y
también padeció un poco porque el Betis estaba poniendo en unos aprietos muy serios al Real Madrid. Brahim Díaz fue el enganche, buen partido de Brahim con gol incluido. Que después sale para darle ingreso a Guller. Sí, y es un cambio más que todo táctico. Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Rodrigo en el tridente de ataque no tuvieron su mejor partido. Sí, un Madrid que lo vi el partido, no lo vi un equipo muy desacertado, un Betis que tal cual como dices se fue creciendo en el partido y logra darle vuelta, un Isco que se tomó el partido para él. Sí, él agarró el partido y lo quiso y lo manejó él como él sabe hacerlo con su mejor capacidad, que es eso. Él es un muy buen manejador, un buen conductor. A veces pienso que amarra la pelota más de lo que debe, pero su posición también a veces es como que ser el tiempista del partido, Claro. hacer la pausa, pensar un poco. No considero que haya sido exagerado en este partido porque soltó mucho el balón, también supo distribuir el juego y retener la posesión para su equipo. No, y que yo creo que el caso del Madrid, más allá del tema, le faltó gente importante. Claro, está Jude Bellingham con aquella sanción. Bellingham no tiene la sanción, Valverde no fue, no estaba Ceballos, se ve, Mbappé estuvo condicionado toda parte de la semana, tal cual dijo Ancelotti, supuestamente, no tuvo su mejor partido. Yo creo que se conjugó el hecho de que el Betis supo aprovechar su localía, que siempre es fuerte en su casa, es un equipo muy complicado ahí. El hecho de que vio la oportunidad de que necesitaba ganar el partido y un Real Madrid que venía con bajas importantes pero también cargado. Sí, es importante dar un dato, ya que lo dices, sobre el Betis. El Betis no había sido capaz en este proceso de Pellegrini, que ha sido bastante amplio, de derrotar al Real Madrid en el Benito Villamarín, ni tampoco en el Bernabéu. Había sido capaz de sacar varios empates, pero no había logrado sacar una victoria. Este juego también se ve un poco condicionado por un Real Madrid que baja la tensión, un Real Madrid que tuvo muchos partidos consecutivos también contra la Real Sociedad rota, pero fue un partido de alta intensidad. Los goles vienen de errores también defensivos del Real Madrid, un balón parado mal defendido en un córner, que viene del gol de Johnny. También esta falta, este penalti claro que comete Rüdiger, esta falta que más allá del error es que está expuesto y que el equipo no está defendiéndose junto como venía haciéndolo últimamente. Y también vemos que estas bajas pueden ayudar a explicar un poco esas carencias que la defensa del Real Madrid tiene, pero que también afectan al medio del campo. Sí, totalmente. Un partido totalmente merecido para el Betis y totalmente indiscutible, porque tampoco vimos mayores polémicas arbitrales. El penalti fue y el Real Madrid pierde el liderato. Ahora podemos pasar a hablar también del Atlético de Madrid, quien tiene un duelo directo en este partido que gana al Athletic Club de Bilbao por 1-0. Se distancia el Atlético. Sí, se distancia el Athletic y se coloca segundo, ya supera al Real Madrid. A un punto del Madrid. Sí. A un punto del Barcelona, perdón. No, y es una situación en la que ya se pone a 2 puntos del Real Madrid, se pone a 1 del Barça y se coloca segundo. Era un juego clave por el tema de la posición en la tabla. Ya tenía el Athletic Club muy cerca. Bueno, no tan cerca porque, claro, estaba a 5 puntos con 53. Si Athletic Club ganaba, se ponía a 2, ¿no? Uh-huh. Y claro, era una oportunidad de oro, sobre todo porque Real Madrid había perdido para poderse colar en esa situación. Arranca el Athletic con Unai Simón en el arco, que vuelve de lesión. Tenía bastantes partidos de baja. Gorosabel de lateral derecho, Vivian con Álvarez en el centro de la defensa, Geray Álvarez, Yuri Berchiche de lateral izquierdo, ya lleva un rato en el Athletic Club Bilbao, ya regresando al Paris Saint-Germain. Jareusegar y Galarreta en el doble pivote, Iñaki Williams, el hermano mayor de Nico, por derecha, Unai Gómez de 10, Nico Williams por izquierda y Berenguer de 9 en un 4-2-3-1 bien definido. Sí. Un Atlético de Madrid que se enfrenta al Real Madrid entre semana, el martes, por Champions. Ya arrancan los octavos de la Champions con esto. Podremos hablar un poco también de lo que va a ser este duelo después de esta situación.
que rotó a Julián Álvarez, quien hace el gol del gane. Es algo que quiero resaltar. Vamos a detenernos un poco en Atlético de Madrid en algunos detalles que he podido notar que son muy interesantes. Es un equipo que es muy de entrenador, no es sorpresa, pero también es un equipo que tiene unas variantes maravillosas desde el banco, ¿no? Esto adaptado también a su entrenador, que es muy intervencionista, pero y que tiene mucha influencia también en la política de fichajes. Sí, Es un equipo que prácticamente está armado para lo que él quiere y busca. así es. Pero claro, que no siempre le dan lo que él pide, ¿no? Este año sí fue así, Sí. fue un fichaje de Julián Álvarez, un fichaje para subir la exigencia de lo que este equipo puede dar. Pero el de Sorlo también. Vamos a empezar por la portería. Jan Oblak fue el portero, Nahuel Molina, campeón del mundo, Sí. lateral derecho, Lenormand con Lenglet en el centro de la defensa. Lenormand, franco-español que juega para la selección española, pero es francés. Ex jugador de la Real Sociedad. Y Clement Lenglet, que está cedido por el Barcelona. Un Lenglet que en el Barcelona no era muy querido y que en el Atlético de Madrid no está siendo sobresaliente, pero está teniendo un muy buen rendimiento. Es un jugador que está hecho para la Liga Española, porque en el Tottenham tampoco pudo rendir, y es un jugador que está hecho con equipos de un poco menos de exigencia, sobre todo con balón, diría Sí. yo, porque un central zurdo, pero que engaña un poco con eso, no es tan bueno con la salida como Sí, parece. sí. Javi Galán, lateral izquierdo, en un 4-4-2, Giovanni Simeone va de carril derecho. Tiene ya rato ahí. Sí, Juliano desde que volvió se ha hecho con ese puesto. Lo veo más como un jugador de esfuerzos Sí, que de exacto. talento. Igualmente es muy útil para el Cholo y lo ha puesto de titular muchas veces. Sí. Rodrigo de Paul con Pablo Barrios en el doble pivote, me ibas a decir. Y que le permite la presencia de Juliano ahí, un jugador que da mucho sacrificio, le permite que Nahuel no tenga que subir tanto porque él cubre mucho la banda. Y aunque Rodrigo de Paul se tira mucho a la derecha, porque es parte de su naturaleza, le permite también a de Paul moverse mucho hacia el medio. Sí, de Paul es un jugador que tiene mucho recorrido. Y la presencia de alguien que ocupe mucho la banda, de un medio por derecha que sea medio, de que no se tire mucho para el medio, sino que sea más un extremo en esencia, le permite mucho que Nahuel mantenga mucho su posición, porque Nahuel no es en el Atlético, por lo menos en este partido no subió tanto, y que De Paul se encargue más de su rol de volante 8, porque Barrios es más un 5 en esencia. Sí, luego Samuel Lino por banda izquierda, Sí. que es un brasilero que te sirve de carril, te sirve un poco de lateral, pero sería un lateral más ofensivo, es diestro, encara mucho. Este 4-4-2 del Cholo me recuerda que el 4-4-2 de hace unos años que él tenía a Thiago en el doble pivote, Con Gaby. con Gaby y Coque jugaba tirado por una raya, pero Era otro Coque, ¿no? Más era joven. otro Coque más joven, pero no era un Coque que jugaba como extremo, sino que era un jugador que te manejaba el partido desde la banda, pero para un enganche. No era exacto, no era ida y vuelta, era más un volante más. Era un volante más que Así se es. tiraba mucho al medio a generar juego por el medio. Y que también se tiraba mucho al medio a generar superioridades Sí, exacto. defensivas. Luego para un doble 9 con Griezmann y Sorloth, que fueron sustituidos los dos. Esto es lo que quiero ir. El Cholo es un entrenador intervencionista, pero el 4-4-2, porque Sí. recordemos que inicia con un 3-5-2 al inicio de la temporada y no le sirve tanto. Y muy difícil, pero tenía años con ese esquema. El 4-4-2 le ha solucionado muchos problemas y le ha ampliado esta plantilla. El Cholo, que tampoco ha tenido tantas lesiones, hay que ser honestos también con eso. Porque, por ejemplo, entra Llorente por Giuliano Simeone, que Llorente es un jugador multifunción que te sirve de pivote, te sirve de 8, te sirve de carril por derecha y te sirve de lateral. Que de por sí Juliano no termina jugando por la banda, sino que terminó jugando más por el medio. Claro, probablemente dejando paso a Nahuel para que subiera un poco. No, y que Rodrigo de Paul creo que se terminó lanzando más hacia la banda. Sí, es una situación en la que estos tres jugadores argentinos Sí. se lograron repartir muy bien esas bandas. Luego entró Conor Gallagher por Lino. Conor Gallagher, que es un mediocampista inglés de un corte muy cholista, en el sentido del ida y vuelta, en el sentido de la entrega, De la choque. llegada desde segunda línea, pegada desde Sí, lejos, sí. gol, y que tiene buena visión, buen pase.
un poco guardando la distancia porque me parece muy superior McAllister, por ejemplo. Sí, sí, sí. Podría acoplarse a esa función. Luego también entró Julián Álvarez al minuto 59 por Sorloth. Es muy interesante porque normalmente los equipos que tenemos grandes, y yo diría todos exceptuando el Liverpool y el Atlético, suelen ser de sus estrellas más que de sus entrenadores. Y tanto Arne Slot en el Liverpool, exceptuando a Salah, y Simeone en el Atlético, exceptuando un poco a Griezmann, que ya estando más viejos puedes decir te roto, te cambio, te dosifico, tal, no sé qué, son dueños de sus equipos. Esto no es común. Ancelotti no es dueño del Real Madrid en el sentido de los 3 delanteros que tiene que poner por decreto. O sea, eso ha sido algo con lo que ha tenido que convivir y adaptarse a lo largo de la temporada. En Barcelona lo mismo para Flick, lo que es Lamine Yamal, Rafinha, sí. Lewandowski es difícil rotarle. Sobre todo diría yo Lewandowski. Sí. A Lamine Yamal tal vez le debería rotar más, pero la dependencia le obliga a ponerlo allí. Pero volviendo al Atlético es interesante, porque volviendo a esto, el Cholo Simeone interviene mucho. Y estos cambios le dan. Otro cambio que realizaron fue Ángel Correa, saliendo Griezmann al 63. Está pensando en el Real Madrid. No, y que, disculpe, interrumpa. Lo que te aporta Griezmann, no tienes un jugador que te aporte lo mismo. Porque Correa es más un jugador de entrar y salir. Es decir, es más un segundo delantero llegador que un jugador que te genere juego como te genera Griezmann. Griezmann es un jugador que prácticamente en este equipo es un enganche. No, y que Griezmann hace muchas cosas. Lo podemos ver en el Mundial de 2022 sí, también. Sí. Griezmann sabe ser mediocampista, es un 10, juega de espaldas, te da sacrificio, llega, le pega. Tiene lectura, tiene visión. Cae a banda, puede centrar, puede filtrar pases, genera juego. Juega entre líneas, juega sí. en esa zona entre el central y el pivote. Sí, es una sensibilidad y un talento especial que de paso le da mucha entrega. Juega bien a 2 toques, juega bien un toque. Y que le da la presión, le da la entrega que el Cholo Simeone pide a sus delanteros cuando quiere jugar a distintas cosas. Sí. No todos los delanteros sobreviven al Cholo en este sentido. Pero Correa tiene otras virtudes. Correa es un delantero que, además de ser extremo, sabe ser delantero, es el jugador, por datos dados por Mr. Chip, de mayor cantidad de goles viniendo del banco. Es un delantero, pero históricamente. Es un delantero de estos peleones en el sentido de que presiona, de que corre, de que va y viene. No negocia entrega y que como está entrando fresco, tiene mucha energía, es muy rápido. Colabora. Y por último, José María Jiménez entra por Pablo Barrios al minuto 69. Sí, ahí me imagino que fue... Luego del gol. Sí, no, que Julián Álvarez hace el gol al 66 y ya Simeone quiere cerrar la... Y que con este cambio, ahí sí va la línea de central. Claro, ahí cambia el sistema, pero es a lo que voy. Habla muy bien del Cholo a nivel de intervencionismo táctico. ¿En qué está pecando el Cholo? No en este tipo de partidos, seguramente, porque no. en el día a día de la liga está sabiendo resolver problemas. En el día grande le está costando dar con la tecla táctica. Contra el Madrid fue más conservador. Sí. En el empate 1-1 en el que el Real Madrid hace méritos para un mejor resultado, pero entre el penalti y entre la buena defensa del Atlético queda en empate. Sí. Contra el Barcelona queda 4-4. Es un partido en donde sí se atreve a más, donde hace 2 goles iniciales y luego no sabe gestionar la ventaja. Va de visitante en los ambos casos. Y vemos 2 versiones distintas del Atlético. Incluso distintos defectos de lo que viene mostrando. A lo que quiero ir con esto es que va a ser interesante esta eliminatoria de Champions para ver qué cara va a mostrar el Cholo contra un Real Madrid que de la mano de Ancelotti ha tenido bastantes formas de meterle mano. Ha sabido sacarle muy buenos resultados. De hecho, Ancelotti tiene muy pocas victorias contra el Cholo Simeone y va a ser muy interesante ver cómo encara esta eliminatoria, porque sabemos que Champions es algo totalmente distinto. Champions es otra cosa, es otro entorno. Se juega de noche normalmente, o siempre se juega de noche. El primer partido es en el Bernabéu, el siguiente partido es en el Wanda. Al Cholo, los partidos bisagra en Europa le han costado siempre, especialmente en Champions. Estamos hablando de un tipo que ha ganado la Europa League, ¿cuántas? 2 veces. Y que también ha marcado una pauta el equipo que elimina al Real Madrid para llegar lejos,
sobre todo últimamente. En esta Champions, el último ejemplo que puedo recordar, Manchester City salió campeón, Ajax, el propio Manchester City antes. Sí. Quiero decir, si el Cholo logra eliminar al Real Madrid, se posiciona el Atlético como candidato a ganar la Champions. El cruce del Atlético de Madrid y Real Madrid vendría siendo el PSV o el Arsenal Sí, así es. en cuartos. Un Arsenal del que hablaremos próximamente en un Sí. episodio que le vamos a dedicar al gran equipo de Mikel Arteta, que da mucho que hablar, Sí. porque es un equipo bastante particular, que como dicen en Argentina, parece faltarle siempre 5 para el peso. Sí, sí, sí. Y que hay que ver qué hace contra el Le PSV falta, Eindhoven, le ¿no? falta dar el golpe sobre la mesa y un PSV Eindhoven que no es un equipo fácil. No, que si no me equivoco, con Luke de Jong ha hecho muchos goles en la Sí. fase inicial de la Champions. Se meten también eliminando a la Juventus de Turín, que era un rival muy fuerte. Quiero decir, va a ser también para el Arsenal Sí, un sí, desafío, sí. pero ya vamos a desarrollar ese tema Sí. en otro episodio. Ya volviendo Al al Atlético. Atlético, yo creo que el Atlético tiene la oportunidad de terminar. Claro, el camino que le toca en Liga no es un camino nada fácil. Porque después del partido contra el Madrid en Champions, visita al Getafe, que no es una visita nada sencilla, 5 días después. El 12 de marzo va a recibir al Madrid. Después recibe al Barcelona. Después va contra el Español. Un Español que está a 4 puntos, bueno, que en este momento está a 4 puntos del descenso, ¿no? Sí, pero que está tratando de alejarse sola. Sí, un camino que al Atlético que no le toca nada sencillo. Pero un equipo que se ha caracterizado por siempre competir hasta el final. De por sí, de los últimos 10 partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha ganado 6 y empatado 4. Y que Atlético de Madrid tiene una gran ventaja, y es que no tiene tantas lesiones. Ha recuperado a la mayoría de sus jugadores. Uno de sus jugadores más con más tendencia a lesionarse es José María Jiménez, Sí. que es uno de sus mejores centrales y está recuperado, pero con Lenormand y con Lenglet ha logrado competir. Y lo que hemos comentado antes, es un equipo que tiene la posibilidad de rotar. Y eso es un lujo. Tiene un No, es que entrenador que manda por sobre los jugadores y que logra rotarlos más. Pasa que también el Cholo y la directiva, no solamente el Cholo, han sido lo suficiente. El Cholo es un técnico que no es fácil de temperamento. Se ve que es una persona bastante temperamental. ¿Qué pasa con el Cholo? El Cholo es tal cual lo vienes diciendo. El Atlético de Madrid es un equipo no que está alrededor de su técnico, está alrededor del colectivo. Y para poder hacer eso, siempre digo esto, una cosa es el jugador o el deportista egocéntrico y otra cosa es el primadona. Y cuando tú miras este plantel, no hay primadonas. De por sí Coque, que es uno de los jugadores más importantes que tiene el Atlético en los últimos 10, 15 años, esta temporada no ha sido titular en casi la mitad de los partidos. No, es que ya también en la edad que está, porque es capitán, no puede tampoco. Y que ya es un jugador de 30, ya la edad se ve que le está afectando, Pablo Barrios está ganando espacio. Y yo diría que dentro de los jugadores más intocables, de las estrellas de este Atlético, están Julián Álvarez y Griezmann, que son jugadores que el Cholo ha sabido rotar desde el principio. Pero fíjate los jugadores que se quedan en la banca del Atlético. Reinildo Mandaba, que ha perdido un poquito de espacio con... Un lateral izquierdo más defensivo que Galán no ha tenido su mejor temporada, pero Sí. el Cholo ha puesto y le da confianza. Axel Witsel, que ya jugando con línea de 4 es más difícil que juegue porque no es un central natural, es más un volante central. Es un pivote encajado en esa línea de tres. Exactamente. Lo retroceden y ya Para que jugar, igualmente para juega. jugar una especie de líbero. ¿Quién más se quedó en la banca? Se termina quedando en la banca Tomás Lemar, que bueno, Tomás Lemar viene recuperándose de una lesión importante, y Rodrigo Riquelme. Es decir, un Atlético que tiene profundidad, un Atlético que ya no es el equipo pobrecito del pueblo y que ya desde hace muchos años ya viene compitiendo. Otro partido hoy que le permitió al Barcelona irse al primer lugar, tomar el liderato, fue la victoria contra la Real Sociedad
4-0. Una expulsión que me parece dudosa, pero al mismo tiempo Claro, fue muy apegado a la norma. sí, Que es el tipo de faltas que tú dices, esto es roja, pero al mismo tiempo está pegado a la norma el árbitro. Está pegado a la norma el árbitro. Una Real Sociedad que también hizo algunas rotaciones, pero básicamente jugó el plantel base. Está pensando en el Manchester United, porque está pensando completamente en el United, Imanol Alguacil. claro. Sí, continúa, perdón. Un Barcelona que terminó saliendo con Szczęsny en el arco, Koundé lateral derecho, que ya es lateral derecho fijo del Barcelona durante esta temporada, entre un tema de su capacidad para poder jugar por ahí y la necesidad de poner a alguien que pueda jugar la posición, y además de eso, que el Barcelona tiene centrales que se pueden dar el tupé de colocar a Koundé lateral. Araújo y Cubarsí de centrales, Martín de lateral izquierdo, medio campo con Casado, Dani Olmo y Pedri, una especie de 4-3-3. Sí, bueno, es esto dependiendo de cómo veas a Pedri, ¿no? Sí, Porque si sí, Pedri se coloca más cerca de Casado, quien anotó gol, y sí, Olmo más de 10, ya Lamine Yamal y Rafinha van por las bandas y Lewandowski sí. por el Un medio. Rafinha muy pegado a la izquierda, aunque tiende mucho a marcar a marcar diagonales hacia el centro, colocarse una especie de segunda punta para ocupar una especie de carril interno por la izquierda, y Lewandowski de 9. Que hace el último gol del partido a un remate de Ronald Araujo que logra desviar. Sí, Que contará como asistencia, pero fue un remate. terminaron entrando desde la banca Eric García por Cubarsí, Frenkie de Jong por Pedri, Ferran Torres por Rafinha, Fermín López por Dani Olmo y Héctor Ford por Araujo. Ahí en ese momento Cubarsí pasó a jugar de central, si no me equivoco. Sí, pasó a jugar un ratico de central, esos minutos que entró fue Héctor Ford. Un poco pensando también en el Benfica, que van a venir a Lisboa Sí, Araujo que también tiene que irlo llevando poco a poco porque al partido de ida. viene una lesión complicada. Se terminaron quedando en la banca jugadores como Ñengo Martínez, Valdé, Gavi. Bueno, yo creo que ya has resumido bastante bien lo que ha sido el Barcelona en este partido. Yo voy a hablar un poco más de la Real Sociedad. Vapuleado en este partido. Sí, una Real Sociedad que tiene un cúmulo, como tú dijiste, de partidos muy juntos, muy fuertes. Jugó contra Real Madrid por Sí, Copa del Rey por semifinales entre semanas. Pierde 1-0, falta la vuelta, pero pierde en casa. sí, sí. Un handicap con un gol de Hendrik. Luego tiene este partido contra Barcelona y después le toca recibir al Manchester United. Si no me equivoco, es en San Sebastián, el partido de ida. Y rota un poco. Oyarzabal, que es el 9 titular de este equipo, fue suplente, no jugó. De hecho, jugó Oscarson de 9. Sí, Jugó Remiro en la es que portería. cuando ya el 60 ya estás 4-0 en contra, ya Y con una roja obliga a meter rotar a, más. meter a Zabal, ya te dice, ¿sabes qué? Descanso, regrupo y pienso en Europa League. Así es, jugó John Aramburu, el venezolano, lateral derecho. Ese sí repite esfuerzos, está en edad de jugar mucho. Sube el día, fue la pareja de centrales con el Ustondo, que fue expulsado. Esta jugada, Olmo parece que se va solo frente al arco. Todavía Sí, está muy lejos del arco, pero parece que se va solo. El Ustondo le toma por el hombro, por los hombros, sí, y Dani Olmo se deja caer. En esta situación es último hombre el Ustondo, pero ya venía López, Javi López, venía muy cerca de la jugada para auxiliarle, por decirlo así. Una jugada en la que decir era necesaria esa falta, no lo era. Es roja, un poco rigurosa, pero pegaba al reglamento. Es una falta de último hombre que se va solo. Es roja. También, tal vez era una jugada para dejar un poco correr a Olmo, que no es un velocista. sí, sí, sí. Y si se iba y remataba a gol, le aplaudes y ya está. Yo pienso que te condiciona mucho más un partido, una roja a la larga, que no un gol. Porque te hacen un gol y bueno, 1-0.
Si mantienes una buena mentalidad, tú puedes voltearlo, puedes empatarlo. Pero tampoco era la mayor intención de la Real Sociedad, que verá a la Liga como de las competiciones más alejadas, está en un puesto bastante lejos de entre Europa, 10º, 34 puntos. Y con eso está 4 puntos de Europa, ¿eh? Está a 4 puntos de Europa, que sería del Betis en este caso, pero verán más posibilidades en un título como la Europa League para entrar a la Champions, Sí, sí. que no es poca cosa. Luego, Aramburu, Subeldía, Lustondo, Javi López de lateral izquierdo, Subimendi, el pivote de los pivotes más codiciados de Europa, lo quiere el Arsenal, lo quiere Manchester City, lo quiere el Real Madrid, lo quiere el Liverpool. Tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros que ha podido ser pagada varias veces y él ha decidido quedarse en la Real. Es un jugador bastante particular, fue suplente de Rodri en España, en la Eurocopa, gran jugador, fue titular. Creo que tiene que ver mucho con el tema de que son jugadores de la zona, son jugadores que se formaron ahí. Y son jugadores que quieren terminarse de formar, no quieren salir antes de tiempo, pero ya es un jugador. Bueno, Subimendi tiene 26 años. Ya tiene 26 años, no sé si es un factor a considerar, pero tendrán que ofrecerle más dinero probablemente. Yo creo que es un tema de... Me parece que es un muy buen jugador. No voy a decir que tiene un perfil Xabi Alonso, pero parecido. Es tipo de 5 posicional, que no es que tenga no es que meta mucha pierna, pero recupera, tiene una buena capacidad de recuperación y distribución de juego. Es un buen volante de recuperación, no es tan caracterizado como Xabi Alonso en pases Sí, largos, sí. pero tiene buena salida de balón con pases verticales. Y la Real Sociedad, que es un club que tiene un proyecto desde hace muchos años bastante interesante. Un equipo bien armadito. Un equipo que ya tiene ya con Imanol ya cuántos años tiene Imanol en el cargo ya. Imanol tiene desde el 2018 en el cargo Tiene 7 años ya. como jugador como jugador se formó ahí, estuvo ahí muchísimos años. Del 2014 al 2018 dirigió la filial de la Real Sociedad. Entre el marzo del 2018 y junio del 2018 toma el equipo durante 3 meses como interino. Después vuelve al filial un semestre y después termina en diciembre del 2018 tomando el equipo de forma definitiva. Un gran trabajo de Imanol Alguacil, que para la potencialidad de este equipo de la Real Sociedad ha hecho mucho. Luego, Sí. para terminar de redondear la alineación, tenemos a Barrenechea, que repite juego. Sí. Jugó contra el Real Madrid también. Por izquierda, de extremo por izquierda. Pablo Marín, disculpen. Olagazati. No, mentira. Sagasti, disculpen. Nuevamente, John Ander Olazagasti. En ese doble 10, por decirlo así, en un 4-1-4-1. Y Sergio Gómez por derecha, con Oscarson de 9. Partido para el olvido de la Real Sociedad, que es arrasado por el Barcelona, que tuvo muchos canteranos también en su alineación, en sus iniciales. El lateral izquierdo, Gerard Martín, hace gol, el 1-0. Casado también hace otro gol. Dani Olmo, que también da una asistencia, da 2 asistencias. Lewandowski hace el último gol, Ronald Araujo hace otro gol. Sí. Un partido donde Barcelona tiene la posibilidad de rotar algunas piezas, pero que también gana un partido de forma solvente, se pone líder en la liga y va fresco contra Benfica. Sí, un Benfica que no debería, en teoría, plantearle mayores problemas. A ver, no que no le plantee mayores problemas al Benfica, al Barcelona. Un Barcelona que debería pasar la llave. Creo que el Benfica, por lo menos aquí en Lisboa, le va a plantear bastantes cositas, le va a complicar la existencia del Barcelona. Sí, ya luego veremos dónde. Este es otro tema muy interesante, veremos dónde se juega la vuelta, porque Montjuic va a ser alquilado para el tema con Rolling Stones en esta época. Va a ser muy grande. Y el estadio que Barcelona decida utilizar para jugar va a tener que ser el estadio que utilice de local para lo que queda de la Champions, porque la UEFA no le va a permitir cambiar. Entonces, el partido de ida va a ser en Lisboa, es la única certeza que tenemos. Más, si no juegan en Montjuic, habrá que ver dónde juegan y va a tener que jugar allí lo que queda de Champions mientras estén... Qué complicaciones de la vida.
Así es. Bueno, sin más que agregar, este ha sido un resumen de la jornada de la Liga Española. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden dar like, suscribirse y pasa la bola. Muchas gracias.